Hola, bienvenido a Legalia, su podcast jurídico favorito. Les saluda Lucía, su anfitriona, y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos ilustrarán sobre las fuentes de las obligaciones o fuentes del derecho personal y su régimen regulatorio contemplado en el Código Civil colombiano. Sin más preámbulos, damos paso a nuestro primer invitado, Eduard Chinchilla. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos observan en Legalía y a los panelistas presentes. Sí, Lucía, como bien lo indicas, hoy hablaremos de las fuentes de las obligaciones reguladas en el Código Civil colombiano. Entrando en materia, primeramente tenemos que las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos o el marco normativo que los regula, que tienen esa capacidad de dar origen a un vínculo legal entre dos o más partes. Cuando cerramos el campo de estudio de estas fuentes del derecho personal a lo consignado en el Código Civil colombiano, directamente determinamos que el debate se adelantará en torno a la clasificación clásica de las fuentes de las obligaciones, pues recordemos que nuestro ordenamiento colombiano contempla dos escenarios para las mismas, y lo vamos a mencionar brevemente como una introducción. El más reciente, y es el contemporáneo que se ha adoptado, fue el que se sancionó con el decreto 410 del 27 de marzo de 1971, que fue el que expidió el Código del Comercio en Colombia, y en el cual se basa la clasificación descrita en el Código Civil alemán, que contempla como fuentes de las obligaciones al negocio jurídico y la declaración de voluntad, al daño, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa y la subsunción de los derechos humanos en la ley. Pero debido a que nuestra materia de estudio va a ser el Código Civil, nosotros vamos a centrarnos en el segundo escenario, que es el clásico, que es el que contempla una clasificación de las fuentes del derecho personal o de las obligaciones basadas en lo establecido en el Código Civil francés, que fuera importado a nuestro sistema jurídico cuando se sancionó la Ley 84 de 1873, que corresponde a la sanción del Código Civil colombiano. Este código, por su data, ha sido modificado en un gran número de ocasiones, pero en su artículo 1494 establece que las fuentes de las obligaciones son el contrato, en el artículo 1495 está descrito, el cuasicontrato, en el artículo 2303, el daño causado por la comisión de un delito, es el artículo 2341, el daño causado por la materialización de un cuasidelito y la ley misma. Estas fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano han sido objeto de ampliación o regulación por códigos normativos más recientes, como lo son el Código Penal, el Código del Comercio, el Código de Infancia o Adolescencia, o por la jurisprudencia de las altas cortes, situación que lleva a un terreno un poco dispendioso para entrar al estudio de los alcances de las responsabilidades engendradas en estas fuentes. Por ello, dejemos que nuestros panelistas invitados el día de hoy sean quienes amplíen un poco la información. Continuamos con nuestro invitado Nelson Lozada. Gracias, Lucía. Ahora hablaremos de la fuente de obligaciones denominada el contrato, la cual es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones. Según el artículo 1495 del Código Civil colombiano, el contrato es una convención que tiene por objeto crear, regular, modificar o extinguir una obligación. Además del Código Civil, la Ley 1328 de 2009 regula aspectos contractuales en el sector financiero. Asimismo, el Código de Comercio establece disposiciones especiales para contratos mercantiles. Caso hipotético, imaginemos que Juan y Ana celebran un contrato de compraventa de un vehículo. En virtud de lo expuesto, el contrato es una fuente de obligaciones porque si una de las partes incumple con el pago, la otra puede exigir el cumplimiento del contrato o su resolución con indemnización de perjuicios, conforme a lo establecido en el artículo 1546 del Código Civil. De igual forma, otra de las fuentes de obligaciones es el cuasicontrato, que es un hecho que puede o no representar la voluntad de las partes, pero de él nacen obligaciones. Los artículos 2303 y 2304 del Código Civil lo definen como el hecho voluntario ilícito de una persona que produce una obligación hacia otra sin que entre ellas exista un convenio previo. Aunque el Código Civil es la norma principal, algunas disposiciones del Código de Comercio y la jurisprudencia colombiana, como las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, complementan su regulación. Ejemplo, una persona recibe un pago por error, esta situación sin ser convenida genera la obligación de devolver dicho pago. Invitamos a nuestro siguiente exponente, Juan Rengifo. Compañeros, tutor, cordial saludo. Me parece muy acertado el aporte que hace nuestro compañero Nelson referente a la contratación, ¿no es cierto? Esto es base fundamental jurídica para todo el campo del derecho. Posteriormente vamos a entender y vamos a socializar cuál es el significado del delito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La acción punible o los delitos se pueden cometer de dos formas, por acción y por omisión, ¿no es cierto? Entonces tenemos un ejemplo de un delito por acción, cuando yo lesiono un bien jurídico tutelado. Uno de los bienes jurídicos tutelados, recordemos que es la vida, ¿no es cierto? O la integridad. Entonces, si yo voy, lesiono, ¿no es cierto? O fracturo, asesino a otra persona, ese es un delito cometido por acción. Ahora, por omisión, resulta
que yo tengo la responsabilidad de cuidar a un menor de edad, así yo no sea el padre de ese menor de edad. Yo ahí tengo la responsabilidad jurídica de cuidarlo, y de pronto por omisión, por faltar al deber objetivo de cuidado, a ese menor de edad le pasa algo, ¿no es cierto? Entonces sería un delito por omisión, ¿no es cierto? Es importante entender que estas dos situaciones nos conllevan a unos problemas jurídicos o legales, ¿no es cierto?, en donde nos podemos ver inmiscuidos en pleitos jurídicos. Compañeros, una corta exposición, pero espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Damos paso a nuestra siguiente panelista, Milena Guerrero. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Leda Milena Guerrero Sánchez. Gracias, compañero Juan Rengifo, por tu valioso aporte sobre el delito. Esto articulado con el Código Civil de Colombia y tus apuntes respecto a la normatividad colombiana. Voy a hablarles de la ley como una fuente de obligación. La ley es una fuente de obligación porque establece reglas y normas que son de obligado cumplimiento para los individuos dentro de una sociedad. Estas reglas generan obligaciones legales que no dependen de acuerdos voluntarios, sino que son impuestos por el Estado a través del ordenamiento jurídico. Podemos decir que la ley se considera fuente de obligación por razones tales como regulación de conductas, obligaciones exigibles por su base normativa y su obligatoriedad. El artículo 1089 del Código Civil de Colombia establece que las obligaciones pueden surgir de la ley, dadas características como que la ley es una fuente primaria del derecho y sus obligaciones, son reglas que deben cumplirse y son emitidas por el gobierno, que son vinculantes ya que se aplican tanto a ciudadanos como a los órganos del Estado, que sus hechos jurídicos son los que dan origen a ellas. Por ejemplo, un contrato de compraventa genera la obligación de entregar un bien a cambio de un precio. Otro ejemplo es la Ley de Circulación de Vehículos a Motor, y Seguridad Vial establece la distancia de seguridad y las velocidades en la vía. Estos son unos ejemplos de ley. Por estas y otras razones, la ley es considerada una fuente de obligación. Muchas gracias.